Bueno, lo que vamos a intentar hacer hoy es mecanizar esta placa donante de Seidel. Es una placa que tiene una avería irreparable aquí, en esta lengüeta, y está donando todas estas lengüetas para reparar otra armónica en su misma tonalidad. Y lo que vamos a hacer es mecanizar uno de estos agujeros. Vamos a elegir el número 1 y lo vamos a mecanizar con estas herramientas, que son broca de 2 milímetros, broca de 1,4 milímetros, escariadores desde 1,1 milímetro hasta 1,4, 1,1, 1,2, 1,3 y 1,4. Y vamos a roscar la placa con este microscópico macho de roscar que tenemos aquí. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a lubricar con este aceite V40 que vamos a echar aquí en este tapón porque es una microgota, no necesitamos más. Y bueno, ahora vamos a pasar a montar las herramientas en el orden adecuado para poder hacer la rosca. Lo primero que vamos a hacer es usar esta broca a mano para mecanizar para hacer mayor el agujero, para agrandar el agujero de la placa. Pues bien, esto en principio es tan sencillo como coger la broca, apuntar sobre el agujero. Yo lo haría siempre desde la dirección donde vamos a atornillar. Si las lengüetas vamos aquí y vamos a introducir aquí el martillo, pues yo mecanizaría siempre todo desde aquí, por supuesto, el agujero y la rosca. Nunca hemos hecho esto en una Seidel, no sé realmente qué tal vamos a taladrar el acero con esta broca. Pero vamos, esto lo vamos a intentar. Intentamos que la broca vaya recta, creo que ya ha pasado. Intentamos que vaya recta, efectivamente ya ha pasado, para no hacer el agujero más grande de lo debido. Aquí vemos que ha pasado. Vale, pues ya ha pasado. Sobre este agujero ahora pasaremos a roscar. Ya lo tenemos. Ya tenemos hecho el agujero con la broca y ahora lo que vamos a pasar es a avellanar el agujero que hemos hecho, porque este agujero que hemos hecho se nos habrá quedado con rebaba, y cogemos una simple broca de 2 milímetros y le pasamos suavemente por el borde hasta comprobar que nos queda desbarbado el agujero que hemos hecho. No tenemos que profundizar, simplemente tenemos que desbarbar el agujero para que luego no nos queden rebabas y esas rebabas nos hagan que monte sobre ellas. Ahí, ahora. Y que nos monte sobre ellas la lengüeta y luego no podamos ajustarla bien. No hay que dar con mucha fuerza, solamente es quitar la rebaba. Y ahora sobre este agujero vamos a pasar este minúsculo machito de roscar, el cual vamos a usar este mango de broca. Es el mango que venía con la broca que acabamos de usar. Bien, pues vamos a echar un poco de aceite, porque de esto hay que echar una microgota. Vamos a echar un poquito de aceite aquí, lo mínimo que salga. Hay que tener pulso, porque... ¿Habéis visto? O sea, una micra. Y con esa micra de aceite vamos a mojar la punta de nuestro macho. Ya tenemos montada la herramienta, ahora mojaremos y pasaremos a... Pues mojamos la puntita, un pelín de nada, porque no queremos manchar la placa.
sobre todo. No queremos llenar esto de aceite. Y con mucho pulso y con mucho cuidado, pues roscamos. Espero que se vea. Quiero poderlo hacer además de que se pueda grabar. La lengüeta va aquí, comprobamos que la rosca va en el lado que tiene que ir todo y pasamos a roscar. Es conveniente dar media vuelta para un lado y un cuarto para el otro. Media, un cuarto. Ya ha pasado nuestro macho, da la impresión de que la rosca ha quedado bien hecha. Ahora lo veremos al pasar el tornillo. Ha traspasado nuestro macho. Y no creo que haya que dar más vueltas a nuestro macho. Lo vamos a extraer ya. Y ahora vamos a comprobar que el tornillo entre bien como tiene que entrar. Vamos con un papel de lija a lijar que no nos quede rebaba. Lo mismo que hemos hecho antes, pero como ahora es rosca, pues lo vamos a hacer con un poquito de lija. Ha quedado perfecto ya con la lija. Ahora vamos a comprobar que nuestro tornillo entra. Y si nuestro tornillo entra, pues habríamos acabado con la tarea, porque hoy no vamos a poner lengüeta. Usar un destornillador con la punta imantada es una maravilla. Primero, lo conveniente es pasar el tornillo. Hacer una pasada de tornillo para comprobar que entra, que está bien roscado. Es difícil. Esta es la parte más difícil, poner el tornillo en su sitio. Y como vemos, el tornillo ha entrado sin ninguna dificultad. Voy a enseñaroslo para que lo veáis. Ahí está. Pues en este tornillo que acabamos de instalar iría la placa, la lengüeta puesta sobre la placa. Así de sencillo. Como podéis ver, se aprecia en el agujero 1 del tornillo, ya estaría puesto. Ahora sería cuestión de quitar el tornillo y sencillamente atornillar la placa y ajustarla a su posición. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo de hoy y hasta aquí ha llegado la cosa. Otro día ya vamos a montar la lengüeta, pasaremos los escariadores, los 4 desde el 1,1 milímetros hasta el 1,4 milímetros. Lijaremos la lengüeta para que no tenga rebaba y la montaremos en un peine atornillada con un tornillo tal y como habéis visto que hemos hecho.